Mateo 15, versículo 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ustedes decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Acá vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando de lo que contamina al hombre. Pero cuando el Señor habló acá de lo que contamina al hombre, hay un tema principal acá. ¿A quién les estaba hablando el Señor y por qué les hablaba así? ¿Verdad? El Señor le hablaba a los fariseos, ¿verdad? A los escribas, a todas aquellas doctrinas que se habían establecido en el tiempo, que eran las doctrinas que dominaban en el tiempo, que estaban totalmente alejadas de Él. ¿Y por qué? Porque estaban enseñados en mandamientos de hombres. Entonces el Señor los llamó hipócritas. El Señor los llamó hipócritas por todas aquellas cosas que ellos hacían para justificarse, pero invalidando el real mandamiento de Dios. Porque ellos todo lo que hacían era para justificarse. Los fariseos, hermano, y disculpen que no lo pude anotar allí en la pizarra porque con todo esto no me dio tiempo, pero los fariseos eran un grupo judío que ponía mucho énfasis en la observación de los ritos y ceremonias. Pretendían tener una piedad superior y se separaban de la gente común. Creían en la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de ángeles y espíritus. Entonces veamos cómo eran esas personas. Y en el versículo 7 nosotros notamos la expresión de nuestro Señor hacia Él o hacia ellos. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque nosotros siempre tenemos un concepto de Dios, o no digamos que nosotros siempre. Muchas veces, en muchos lugares, se consiguen personas que tienen un concepto errado de Dios. ¿Y por qué? Porque no conocen a Dios, porque no saben quién es Dios, porque las tradiciones le han enseñado a un Dios que no necesariamente es el Dios de la Biblia. Cuando yo veo las expresiones de Jesucristo en la palabra, yo no veo a alguien que ofende, yo veo a alguien que es sincero y llama las cosas por lo que son. Él llama todo por lo que es. Entonces, cuando el Señor acá le dice hipócritas, es por lo que ellos hacían. Si yo quiero, vamos a ir un momento a Juan. Mira lo que nos dice Juan. Para antes de comenzar a hablar de los fariseos, dejar una buena base. Juan 1:18. Mira esta expresión que utiliza Juan acá. Juan 1:18. ¿Estamos allí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Estamos viendo? A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan. ¿Por qué? Porque las personas acostumbran, según sus tradiciones, no, yo también creo en Dios, yo sé que tú amas a Dios, hay muchos dioses, cada quien lo ama a su manera, ¿cierto? Entonces, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el Padre, Él lo dio a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros no nos caigamos a mentiras. ¿Sí? ¿Cómo yo veo el carácter de Dios? ¿Cómo yo veo que Dios se expresa? ¿Cómo yo veo que Dios corrige? Cuando yo miro a Jesucristo. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Jesús lo dio a conocer. Entonces, acá puedo yo ver una de las expresiones de mi Señor Jesucristo, que muchos hoy en día cualquiera la tomaría como ofensiva. Si usted le dice a alguien hipócrita, bueno, se enciende en ira y lo quiere matar. Pero resulta, o si la persona es hipócrita, ¿usted está haciendo mal? Es la pregunta. No, usted está diciendo la verdad. ¿Es o no es? En el caso del Señor, es así. Si el Señor hubiese sido alguien sin carácter, de repente se hubiera quebrantado y hubiese dicho, oye, le dije hipócrita, ¿verdad? No debía haber utilizado esa expresión, fue muy dura. O si es de una de esas personas que son sentimentales, de esas personas que cada vez que se le dice algo se ponen a llorar, ¿verdad? ¿Te viste esas personas? ¿Cierto? Yo tengo acá una cerquita, ¿verdad? Que usted cada vez que le dice algo le da ganas de llorar. Y no por eso usted se va a sentir mal por lo que le dijo, si lo que le dijo es verdad. ¿Se entiende? Entonces, pasaba eso con el Señor, pues que el Señor utilizaba expresiones sinceras, aunque fuesen un poco duras para el que la estuviese recibiendo. ¿Sí? Ese es el carácter de nuestro Dios. Cuando nuestro Dios nos habla a nosotros, nuestro Dios nos habla de una manera sincera, va directamente al grano. Cuando usted está haciendo algo malo y llega de repente, usted está en la intimidad con el Señor, entonces de repente el Señor le habla y le da un verso, usted de repente está diciendo mentiras, por decir algo, llega el Señor y le da un verso y le dice que los mentirosos van al infierno. Eso suena de repente normal para alguien que está empezando en el Señor, ¿se entiende? Pero para alguien que tiene 20, 30 años en el Señor, que el Señor le diga vas al infierno, la persona diría, Señor, después de 30 años de estar contigo, por una mentirita me vas a enviar al infierno. Pero él es sincero, él utiliza la expresión que el caso requiere. Por eso Pablo dijo que mientras nuestra obediencia fuese más perfecta, él estaría presto para reprender y corregir. ¿Por qué? Porque se trata, hermano, de nuestro carácter, de nuestra templanza, de lo que nosotros hagamos delante de Él. Y Dios siempre nos va a tratar con sinceridad, para que entendamos. Cuando Él habla aquí a los fariseos, el Señor le empieza, este es el mismo verso que nosotros utilizamos cuando hablamos de que toda planta que Él no plantó será arrancada. ¿Recuerdan eso? Que tiene como final que el Señor le dice esa expresión, pues, porque ellos dicen que los fariseos se molestaron por esa palabra. Se molestaron. ¿Por qué se molestaron? Por la manera como habló Jesucristo, porque fue sincero. Entonces, los fariseos, hermano, ellos a las personas que no guardaban la ley, vamos a Juan 7:40, mire cómo ellos la llamaban. Juan 7:40. Por eso es que es muy importante cuando uno va a hacer algo sentirse cómodo, ¿verdad? Es muy importante sentirse cómodo, porque estoy muy incómodo con este micrófono. Muy, muy incómodo, sí, el cable, no, demasiado incómodo. Es muy importante sentirse cómodo cuando uno va a hacer algo.
En el nombre de Cristo Jesús. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amén. Notemos la expresión de los fariseos, hermano. Los fariseos decían que el Cristo no iba a venir de Galilea, era algo bíblico, ¿cierto? Porque la profecía decía era que de Belén venía el Mesías. Pero ellos estaban haciendo tanto énfasis en aquello que se olvidaban de ver lo que hablaba ese hombre que estaba allí. Eso es lo que debemos de notar. Cuando nosotros hacemos mucho énfasis en lo exterior, no podemos perder lo que realmente está allí en el vaso. Es así. Y a muchos les pasa. A Pablo muchos no lo escuchaban porque menospreciaban su presencia corporal, porque lo veían menospreciable. Mucho les costaba escucharlo. Y cuando él dice que le da tosco en la palabra, yo también veo como algunas personas escuchan enseñanzas, pero están más pendientes del léxico, de si se equivoca o no se equivoca en una palabra, o si de repente pronunció mal la R, cualquier tontería que usted pueda imaginarse, y se olvidan de lo más importante, que es el mensaje que hay allí. Y Dios permitió eso, ¿sabes para qué? Para que los que no son de Él no lo reciban. Porque Dios lo dice en Romanos, Él escogió lo vil y menospreciable para avergonzar a los sabios. Pablo dice que Él le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Pablo lo dice porque mira, Pablo dice, yo a veces predicaba por decir algo, y el mensaje que yo daba no se veía muy sustancioso, pero el poder de Dios se movía allí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque fue Dios quien le agradó hacer las cosas así. ¿Para qué? Para aquel que tenía fe se salvase. Los fariseos no podían ver aquello, porque ellos estaban llenos de religiosidad. Estaban llenos de pura religiosidad. Ellos no podían ver lo más importante que había allí. Así le pasó con Jesús. Ellos, si se hubiesen preocupado por escuchar a Jesús, ellos hubiesen entendido que el Mesías era Jesús, porque era Jesús. ¿Es o no es? Era Jesús el Mesías. Y digo era porque Él era el Mesías. Ya no es el Mesías, ya vino. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es o no es? Ya venció. Ya venció. Ya fue el ungido. Es así. Porque Él dijo, en aquel día ya no le diré que ores al Padre, porque el Padre mismo os ama. Amén. Así dijo el Señor. Ya no es hora de decir, Padre, te pido que porque Jesús hizo esto, lo hagas tú conmigo. No, ya el Padre mismo os ama. Jesús está en el cielo y está sentado, ¿verdad? Claro, espero que estas palabras, porque hay algunos que son religiosos, ¿no? Y acá es donde vemos la cuestión. El hermano dijo así que voy a orar, y están orando a Dios, ¿no? Y están orando y, ay, me equivoqué en esta palabra. Ay, Señor, perdóname, Señor, porque dije A y era B. Hay gente que es así, y están orando. Me equivoqué, Señor, me equivoqué. Y nunca pueden tener comunión con Dios, porque no entienden lo más básico. ¿Qué dice Dios? Cuando tú llegues allí, dijo Jesús,
ya tu Padre sabe todo lo que tú quieres. Así que no hagas vanas repeticiones, no estés haciendo oraciones largas, no te vuelvas loco. Él lo sabe. Alábalo, pídele, pero de un corazón sincero, simplemente. Es así. Tu oración puede ser tan sencilla. Señor, te pido por los hermanos, te pido por la casa, te pido por la iglesia, amén. Y te quedas un rato allí escuchando al Señor, o te pones a cantarle. Pudiera ser esa hoy. Mañana pudiera ser, bueno, de repente 2 horas, palabras y palabras con el Señor, que uno hasta se queda loco, ¿cierto? Pero ese es un olor sincero, que fluye. Pero cuando uno se llena de palabras, termina uno en la presencia del Señor que no sabe ni qué decirle, porque es una religiosidad. Estos fariseos, Jesucristo los acusó de que hacían largas oraciones. Hacían largas oraciones, pero esas largas oraciones no lo justificaban, ¿cierto? Porque Jesucristo le decía que ellos por pretexto hacían largas oraciones. ¿Se entiende? O sea, que esas largas oraciones lo iban a condenar. El peligro de ser religioso. Es un peligro ser religioso, hermano. Un peligro tremendo. Los fariseos tenían la sustancia de la ley, porque ellos creían en las cosas celestiales. Ellos creían en la inmortalidad del alma y en los ángeles. ¿Hay inmortalidad del alma? Pregunta, ¿hay inmortalidad del alma? El único que sabe es Alejandro, porque fue el único que respondió, ¿verdad? Entonces todos los demás deben ser saduceos. ¿Ah? Me imagino, ¿verdad, Alejandro? Todos los demás que están aquí son saduceos, que no creen en la resurrección. Y hay ángeles, Alejandro. Amén, hay ángeles. Ellos creían en aquello y estaban en lo correcto. Pero tenían un pequeño detalle, que estaba el dueño de esos delante de ellos y ellos no lo veían. Qué detalle tan pequeño, ¿no? ¿Ah? Qué detalle. Estaba delante de ellos el creador de los ángeles y ellos creían en los ángeles y no veían al creador de los ángeles. Qué tremendo, ¿no? Qué detalle tan insignificante. Es así el que le puede pasar a alguien por ser religioso. Es así, hermano. Mire, cuando nosotros vamos a la casa de Dios y nosotros nos olvidamos del más importante, nosotros vamos a empezar a perder. Vamos a empezar a perder. Mire, cuando uno estudia la vida histórica del rey David, el rey David cuando fue llamado por Dios y ungido, pasaron 30 años. Históricamente, a esa época o ese lazo de tiempo le llaman el ascenso en la vida espiritual de David. Y vemos cómo David empieza a tener una vida poderosa espiritualmente. Y después que David es ungido rey, al poco tiempo peca con Betsabé y viene la caída del rey David. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que las cosas que nosotros tenemos acceso, todas las cosas que Dios nos permite tener desde que nacemos, todo lo que nos rodea, si nosotros no le damos una posición adecuada, eso nos va a apartar de Dios. A muchos les pasa. Muchos no vienen a la iglesia porque tienen que llevar a su hijo para un parque, o tienen que llevarlo para el cine, o está cumpliendo años y hay que celebrarle el cumpleaños. Dígame usted, ¿eso será agradable delante de Dios? No es agradable, no es agradable. Entonces, hay cosas que apartan a las personas de Dios que no deberían apartarlos, pero son personas que van a las iglesias. Y son personas que critican a los fariseos y no se dan cuenta que ellos son iguales a los fariseos, igualitos, porque no entienden cuál es la sustancia del evangelio, cuál es el centro, la razón de ser, como dice el tratado, cuál es la razón de ser.
del Evangelio. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros debemos entender que la razón de ser del Evangelio es Jesucristo. Yo cuando me equivoco y algo que de repente, o soy impaciente, eso no le agrada al Señor, y yo empiezo a alabarlo, veo cómo Jesús con tanto amor me recibe y me deja saber que Él pagó por esas faltas. Qué tremendo. Entonces, no puedo yo ignorar que lo más importante del Evangelio es Jesucristo. Es lo más importante. Es así. A veces venimos a la casa del Señor y venimos con tantas cosas que lo que menos estamos pendientes es del Señor. Hay personas que vienen a la iglesia y vienen buscando alimento sólido, mientras ni siquiera pueden tomarse un vasito de leche. ¿Se entiende? Hay personas que vienen a la iglesia a juzgar lo que escuchan en la iglesia cuando ellos no han entendido ni la tercera parte de lo que es la palabra. ¿Qué hace todas esas cosas? La religiosidad de una persona. Ellos juzgaban al Señor Jesús por lo que hablaba, pero ni siquiera se daban cuenta quién era el que estaba allí. Pero ellos lo estaban juzgando. Es así, mientras algunos decían, este es el Cristo, y otros decían, ¿no será este el Cristo? Ellos decían, de Galilea va a salir el Cristo. Qué tremendo, ¿no? Por eso, cuando nosotros vemos, hermano, todas esas cosas, es difícil no mirar cómo Dios esconde la salvación de algunos. ¿Se entiende? Cómo la oculta para que no la vean. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo le hablo a ellos por parábolas, para que viendo no vean, ni entiendan, y vengan y se conviertan a mí, y yo los sane. Dios en todo hace cosas que el hombre se quedó abismado. Es así. Como ellos allí estaban diciendo, de Galilea ha de salir el Cristo, y allí habían otros que eran de Galilea y estaban con él. Qué tremendo, ¿no? Y habían otros que lo recibían. ¿Cómo? Porque su fe estaba fundamentada en Dios. Y Dios les dejaba beber o le dejaba ver lo que allí pasaba. Desde que el Señor me llamó, yo muchas veces, como es normal cuando estamos aprendiendo en algo, en cualquier cosa, en este caso conmigo en la parte doctrinal, muchas veces yo me he conseguido con porciones bíblicas que me dejan como abismado, y no es raro, porque es la palabra de mi Dios. Es la palabra de mi Dios. Y es una locura uno pensar que todo este tiempo que duremos en el mundo nos va a dejar comprenderlo a Él totalmente. Es imposible. Y a veces hay porciones que me dejan abismado, y hay porciones que en el pasado me dejaron abismado. Pero ¿sabes qué hizo mi fe? ¿Sabes qué hizo mi fe? Que yo no dudara de la palabra, porque había una porción que me dejaba abismado. ¿Se entiende? Acá los fariseos tenían ese problema con Jesús. Algunos. No puede ser de Galilea el Cristo. Si ellos hubiesen tenido fe, ellos hubiesen dejado eso a un lado, ¿cierto? Y hubiesen dicho, Señor, o sea, no, estaba Jesús allí, le hubiesen hablado al Dios del cielo si no creían en el que estaba allí, ¿verdad? Y le hubiesen dicho, Señor, todo lo que hace parece de ti. ¿Se entiende? Todo lo que hace parece de ti. Pero tengo solamente una cosa, que es de Galilea, y tú dijiste que era de Belén. Dame sabiduría, Señor. ¿Será que Dios le hubiese mostrado que era Jesús? Yo creo que el Señor se lo hubiese explicado. Mira, vale, lo que pasa es que la Escritura dice, llamé a mi hijo de Egipto. ¿No dice la Escritura eso? Eso dice la Escritura.
Y la Escritura dice también que lloraba Raquel por sus hijos, ¿cierto? Por eso yo vengo de Galilea, pero yo no nací en Galilea, yo nací en Belén. Él se lo hubiese explicado sencillamente y bíblicamente, y ellos lo hubiesen podido entender, pero no podían hacerlo porque ellos tenían una tranca en su mente, eran religiosos, estaban tapados, ¿se entiende? Como muchos con Pablo: Señor Jesucristo, tú viniste, porque eso es lo tremendo del ser humano. Ya ahí recibían a Jesús, pero no recibían a Pablo, ¿se entiende? Los que agarraron a Pablo, muchos ya creían en Jesús, pero decían: es necesario circuncidarlos. Creían en Jesús, pero era necesario circuncidar a la gente por los ritos de Moisés. Creían en Jesús, pero no plenamente, porque dice Colosenses que en Él estamos completos. Eso dice Colosenses. Entonces, ellos no recibían a Pablo, porque ellos veían que en Pablo a lo mejor no había la sabiduría que tenía Jesús al hablar, al expresarse, ¿cierto? Porque dice la palabra que toda la gracia de Dios había sido derramada en sus labios, ¿cierto? Él tenía un hablar impresionante. ¿Quién? Jesucristo. Si usted se pone a buscar, todos los predicadores han tenido un defecto, menos Jesucristo. Jesucristo no tenía defecto, era perfecto en todo. ¿Y por qué será? Habría que investigar un poquito para saber por qué, ¿verdad? Porque en Él no había defecto alguno, ¿cierto? No había defecto. Entonces, obviamente, Pablo no se iba a parecer a Jesús, pero como el religioso siempre está buscando una pequeña excusa para no escuchar, ahí la tenían ellos, pues, con relación a Pablo. Y a Pablo le pasó también esto con los corintios. Pablo tuvo que haber defendido su apostolado delante de los corintios. ¿Y por qué? Porque ellos recibían a Pedro, a Santiago, a Apolo, pero a Pablo no. A Pablo y a Bernabé lo tenían relegado por allí. Lo más tremendo es que Dios los condenaba. ¿Por qué? Porque el que había llegado con el evangelio a ellos era Pablo. Si pensamos un poquito, podemos entender cuál era el problema real de ellos. Que Pablo era el que había llegado con ellos, a ellos con el evangelio. Y cuando nosotros llegamos a las personas con el evangelio, mire, esa espada va como un aguijón. ¿Se entiende? Y vamos corrigiendo a diestra y a siniestra. ¿Es así? ¿Por qué ustedes creen que en este caso, entre Pablo y Bernabé, al que apedreaban era Pablo? Qué casualidad, ¿verdad? Siempre apedreaban era Pablo, a Bernabé no. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque Pablo era el que utilizaba eso que utilizó el Señor allí. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Hipócritas. Era Pablo quien los utilizaba. Y eso es sencillamente la verdad. Sencillamente la verdad. En el caso que fuere. No sé si me entendí o me expliqué. O sea, en el caso, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes no buscan a Dios. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Entonces, estos fariseos tenían ese problema, eran muy religiosos. Ellos creían que su piedad espiritual era más grande que la de los demás. Ese es un problema grave en algunos, ¿no? Que se creen que su espiritualidad es más poderosa que la de todo el mundo. Pero Dios lo muestra. Dios muestra cuando la gente es así. ¿Y cómo? Dios no le da. Dios no le da. A esas personas que se creen que son más que los demás, Dios no le da nada. Para que ellos vean que Dios al arrogante lo humilla. Y así es Dios, hermano. Ese es nuestro Dios.
El que se humillare, Él lo levanta, y el que se levanta, Él lo humilla. Por eso usted ve que hay personas que tienen de Dios y otros que no tienen. Es sencillamente porque Dios los priva de la sabiduría, los priva, no les da, para que ellos vean que la sabiduría es de Él, y cuando se sujeten a Él, Él les da sabiduría. Así les pasó a los fariseos, les pasó esto, ellos no entendieron a Jesucristo, no podían entender ni una de las palabras de Jesucristo. Cada vez que el Señor hablaba, ellos no podían entenderlo. Vean la pregunta que Nicodemo le hace al Señor. Señor, ¿cómo puede ser un hombre, siendo viejo, meterse en el vientre de la madre? Vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿Se entiende? Porque el que es maestro de la ley, el que conoce la palabra, el que es instruido en la palabra, debe saber las cosas celestiales, ¿o no? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Muchas veces queremos poner a Dios como algo lógico según el mundo. No, Él es lógico según su palabra. Es así. Racional según su palabra. No lógico según el mundo. Porque cuando usted le diga a un médico, mira, esta persona que le hiciste 3 exámenes y tenía SIDA, mira, ya no tiene nada. Cuando usted le diga eso al médico, va a decir, no, eso no puedo creer, ¿cierto? Hazle los exámenes otra vez. No lo puede creer. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo puede creer? Porque no es lógico para ellos, ¿cierto? Una persona que le faltaban 2 dedos y va al doctor y le dice, ay doctor, ayer me dolía la cabeza, y le pone la mano así, me dolía la cabeza y las pastillas que me mandó no me sirvieron, y el doctor lo ve, y cómo tiene los 2 dedos que le faltaban, no lo entiende, no le es lógico. Pero un hijo de Dios dice, uy, esto es lógico, ese fue Dios, esto es muy lógico para mí. Hay una diferencia, hermano, entre nosotros y los religiosos. Una diferencia que se palpa, se siente. Es así. Por eso es que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, yo creo que ellos se extrañaron y se gozaron, ¿verdad? Como cuando el Señor lo toca a uno, le da algo a uno, cualquier cosa, uno queda, ¿me entiendes? Con cierta sorpresa, ¿verdad? Pero cuando pasan los minutos, las horas, ya uno, eso es normal, ¿cierto? No así el religioso. El religioso le pasa algo sobrenatural y dura días con eso. Mira lo que me pasó, y llama a todo el mundo, mira lo que me pasó. Tú sabes que estaba... No lo entienden, ¿cierto? El creyente no. El creyente le es lógico. Usted siente que cae el Espíritu Santo y todos los creyentes se los empieza a tocar, y uno que es incrédulo, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Se entiende? Porque es religioso y no puede ver las cosas del Espíritu, mucho menos entenderlas. ¿Se entiende? Porque es lógico según el mundo. Cuando se ha visto un poco de gente ahí dando vueltas, son unos locos, ¿es o no es? Por eso se burlaban de ellos el día de Pentecostés, porque pensaban que estaban borrachos, que estaban locos, porque hacían esas cosas, porque para ellos eso no es lógico, pero para nosotros sí es lógico, ¿o no es lógico? ¿No es lógico para nosotros eso? Muy lógico, es así. Por eso es que el Espíritu Santo lo reciben no los religiosos, sino los creyentes, los que se acercan a Dios con un corazón sincero, creyendo que le hay y que es capaz de premiarlos por buscarlos. ¿Se entiende? Eso es lo que enseña Hebreos 11. Es necesario que creamos que Él está presente. Es así. Porque está presente. Es así. Y yo lo creo. Es así. Yo creo que el Señor está acá. Desde que vengo. En todo lo que hacemos veo que está el Señor. Es así. Y ahí yo
yo llego y, oye, y me preocupo, porque muchas veces cuando tengo que hacer algo y el tiempo se me va, me preocupo, no sé si se han dado cuenta. Entonces, todos tenemos que trabajar en aquello, porque ¿sabes otra cosa? ¿Qué es ser religiosos? Esto es ser religioso. Ay no, van a ser las 8 y están perdiendo tiempo ahí arreglando. Así son los religiosos. No hacen nada para que las cosas avancen, pero también cuando... oye, no, son las 8. Qué irreverencia a Dios. Sí, así son. A nosotros nos pasó una vez que estábamos evangelizando en colegio ingeniero. Y pasó un señor y me dijo, así no es que se evangeliza. Y él estaba por ahí normal. Bueno, pero ¿cómo es que se evangeliza? ¿Qué estás haciendo tú? Es que es así. No lo hacen, pero al que lo está haciendo le quieren dar instrucciones de cómo se va a hacer. No, la Escritura nos dice que nosotros no nos dejemos menospreciar, que seamos ejemplo en todo. ¿Es o no es? Nosotros hacemos las cosas, pero no nos dejamos menospreciar. Entonces es un problema ser religioso, hermano. Porque cuando somos religiosos no podemos ver las cosas como son. Eso le pasó a los judíos, a los fariseos. Ellos no pudieron ver a Jesús. No lo pudieron ver. Porque ellos se preocupaban por las cosas que, aunque eran necesarias hacerlas, no tenían poder para hacerlos perfectos. Y no solamente eso, a esas cosas le agregaron otras cosas. Si usted va a Colosenses 2:20, Colosenses 2:20, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los principios del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no guste ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. O sea, mira esto, hermano, voy a tratar de hacerte llegar esto de una manera práctica. Cuando tú llegas temprano a la iglesia, ¿eso es necesario hacerlo o no? Sí es necesario, ¿verdad? Pero, ¿eso tiene poder para transformarte a ti? No, ¿verdad? Tiene algo que de buena reputación que, oye, es agradable porque llego temprano, puedo ayudar, puedo colaborar, puedo saludar a los hermanos, de repente preguntar algo, se me olvidó algo, me da tiempo hasta de ir a buscarlo porque tengo tiempo, ¿se entiende? Entonces, es algo que es bueno, pero no tiene poder contra lo que hay en mi carne. Y eso es lo que debemos entender. Porque muchas veces hay personas que logran hacer aquello, pero lo de la carne no pueden transformarlo, que son el orgullo, el enojo, la ira, la contienda, la hipocresía, la apariencia. Todas esas cosas no se transforman con reglas y ritos, no, hermano. Y son cosas que debemos entender. Eso no lo entendían los fariseos. Ellos hacían largas oraciones, ellos no entendían que Dios quería que fuesen a la intimidad y cerrada la puerta, oraran a Él. Ellos no entendían eso. Ellos iban y tocaban trompeta cuando iban a ofrendar, tocaban trompeta. ¿Cómo? Procuraban que los vieran echando en el cofre para que los alabaran. Y Jesucristo le dijo, ustedes ya tienen su recompensa, porque ellos lo hacían para ser vistos de los hombres. Esto es para que lo alabaran. Hay personas así. Entonces, ya la recompensa que tienen es lo que ellos buscaban, o sea, que lo vieron como ellos efectivamente buscaron, lo vieron. Entonces el Señor le dijo, ya esa es tu recompensa. ¿Por qué? Porque Dios lo que deja claro allí, mira, cuando tú de corazón vas y lo estás haciendo para mí nada más, yo te voy a recompensar. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué?
porque ahí lo honras a Él. Él te está viendo cuando tú con tu corazón dices, Señor, no me importa. Es así. Aunque digan, Señor, pero yo vi que hablaron del diezmo y sentí como que era que yo no diezmaba. ¿Se entiende? Entonces quiero que vean que yo sí diezmo. Hermano, qué error, qué error. Es así. Las cosas en Dios no son así. Estás procurando mostrar algo exterior. Exterior. Ahí de Dios no vas a obtener nada. Si tú sentiste, Señor, pero es que yo sentí que era como para mí, el Señor puede mostrarte que el que está sintiendo mal eres tú, o puede mostrarte también de que Él hace ver que tú eres fiel. ¿Se entiende? Porque Él es así. Mire, yo me doy cuenta, y lo he visto como pastor, claro, en el pastor siempre hay un discernimiento, no es que el pastor sea más, sino por el trabajo y la obra que Dios le dio. Tiene dones aparte de otros dones, pues, que son como el discernimiento espiritual para ver a la oveja y percibirla. El pastor, cuando alguien está en desobediencia, normalmente, porque a veces Dios nos oculta los pecados, como lo hizo con Eliseo. ¿Recuerdan eso? Dios le ocultó a Eliseo todo lo que estaba pasando con la tsunamita, ¿no? ¿Era tsunamita? Bueno, Dios le ocultó todo lo que estaba pasando con ella. ¿Por qué? Porque a veces Dios escoge, pues. Por eso Pablo dice a Timoteo, y los pecados de Dios que son de otra manera no pueden permanecer ocultos. O sea, Pablo deja claro eso. O sea, de otra manera es que Dios veló. ¿Entiendes? Porque a veces Dios no le hace ver al pastor para que el pastor de repente no corrija, porque Dios de repente se cansó de algo. Es por dar un ejemplo. No por decir un amén a algo que no lo dice la palabra. ¿Se entiende? Es para que se entienda, porque la idea es que la escritura se entienda. Entonces, pasa esto, hermano, que muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia no nos damos cuenta que Dios da ese discernimiento para que se sienta, se vea cuando nosotros estamos en desobediencia. ¿Es así? Mire, cuando yo hablé de Jeremías, Dios lo movía a profetizarle a personas de mal, ¿se entiende? Cosas malas que le venían por la desobediencia de ellos. Bueno, solamente hay que leer el libro de Jeremías para darse cuenta de eso. ¿Es o no es? ¿Ah? Dios lo movía a profetizarles mal, no bien. Dios le profetiza bien al que lo obedece, y al que no lo obedece le profetiza mal. Esa es la Biblia. Entonces, Jeremías decía, Señor, yo no voy a hablar más, y me sedujiste. Eso es muy sencillo. Jeremías veía de repente a la hermana y decía, ay, pero es que yo creo que ya ha cambiado, y esta palabra que estás trayendo a mí, Señor, es muy dura. O todos, oye, ya las personas me dicen, oye, ¿por qué tú me dices eso, Jeremías? Si yo contigo me porto bien. Oye, Jeremías, ayer me pediste chocolate y te di X. ¿Por qué me dices eso, Jeremías? Bueno, porque Jeremías, Dios le ponía la palabra en su boca, pero él no las comprendía. Entonces, ahí opera el discernimiento. Yo muchas veces he venido acá y he sentido y me he metido a orar. Y de repente hay personas que yo veo, pero hay algo como que me choca con la persona. Y yo le digo, Señor, ¿pero qué es esto? Eso nos lo pone el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros sintamos cosas, para que cuando Él ponga la palabra, nosotros confiemos. ¿Por qué? Porque la confirmación de aquello es la palabra que Dios envía. Esa es la confirmación. Por eso es que a veces no entendemos. Dios me da una palabra y yo pienso que la voy a dar de otra manera, y resulta que Dios se me va por otro lado
pone otras palabras en mi boca, pero yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi boca. Eso opera solamente por la fe, porque hay personas que son grandes estudiosos de la palabra y son personas que tienen conocimiento de las escrituras como tal, pero no necesariamente conocimiento de Dios. Y cuando alguien dice, yo hablo lo que Dios pone en mi boca, dicen, ay, ¿cómo vas a hablar así? No, tienes que saber lo que estás hablando. No pueden entender a Dios. Imagínate un Jeremías diciendo eso. No, Señor, yo no voy a decir esto porque yo tengo que saber lo que estoy hablando. Bueno, resulta que Dios dice por Amos que si Él habla, ¿quién no profetizará? Si yo profetizo, ¿quién no hablará? Y es así. Cuando Él quiere decir algo, ¿quién no lo va a decir? Si el sumo sacerdote que iba a crucificar a Jesucristo profetizó de Jesucristo, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, estos fariseos tenían un problema grave. Estos fariseos no podían ver a Jesucristo porque ellos no tenían el principio que era Jesucristo. Ellos no tenían en su corazón esa palabra que Dios había hablado desde el comienzo, porque dice Pedro que el espíritu que está en los profetas era el espíritu de Cristo. O sea que la palabra que estaba en ese tiempo era la misma palabra de fe que nosotros hoy predicamos. ¿Se entiende? Estaba pero no revelada. Lo que se hizo en el Nuevo Testamento fue quitar un velo a algo que estaba desde el origen. Lo que era, lo que hemos visto desde el principio, fue lo que nosotros recibimos hoy. Algo que no podíamos ver, Dios nos lo deja ver ahora. Y la Escritura nos advierte sobre eso porque dice que si los príncipes de este mundo, cuando habla de príncipes allí habla de los que estudian, de los que son conocedores, los que hacen mucha licenciatura y todo esto, no conocieron esa sabiduría, porque si no, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. ¿Se entiende? Eso les pasa mucho hoy en día. Si todos Dios le dejara ver esta palabra, nosotros fuésemos como dicen los falsos profetas. Donde nosotros fuésemos, la gente se convirtiese. Nosotros orásemos y convirtiésemos a las naciones para Cristo, como ellos dicen. Ellos dicen, vamos a orar por Venezuela y vamos a convertirla para Cristo. Pero yo no sé cuál Venezuela será, porque yo no veo a la gente convertida para Cristo. A la gente lo que le gusta es un bochinche. Es así. Por eso ellos cada vez el cristianismo lo han hecho parecerse al mundo. Y le enseñan al mundo, no, ustedes tienen un concepto errado de nosotros, que nosotros somos aburridos. Nosotros no somos aburridos, nosotros somos alegres. ¿Se entiende? Por eso es que ustedes ven que todos esos adoradores, como Alex Campos, Marcos Witt, ¿quién más? La muchacha, Jesús Adrián Romero, Marcela Gadara, la negrita, Lili Guzmán, Jesse Velázquez. Usted ve que todos esos adoradores, ellos ahora dicen que ellos no, que su música no es para no es cristiana, pues, que ellos son ecuménicos. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque ellos hacen estudios y ellos dicen, oye, nosotros la gente que nos escucha nada más es la gente cristiana, entonces eso no da mucha plata, ¿se entiende? O si les da real, pero quieren que les dé más real trayendo otro público. Entonces, ahí vemos que ellos buscan es sus propios intereses, sus cosas del mundo. Entonces, por eso que usted se consigue mucha gente en la iglesia que tienen cara de buena. Mire, yo a veces me he conseguido con personas ateos. Yo cuando trabajaba en el taxi, monté a una muchacha ahí en Las Palmas, que vivía por Las Palmas, y bien bonita, ¿no? Y se sentó adelante y se puso a hablar conmigo, mira, muy agradable, y una muchacha preparada, o sea, muy cariñosa al hablar y muy inteligente, pues esas personas que son tratables, no es que le guste la persona, sino que son personas agradables. Y oye, yo venía hablando con ella y yo le empecé a hablar de Dios, y mi sorpresa cuando me dijo, yo no creo que haya un Dios. Yo me quedaba abismado y le decía, pero oye, ¿cómo tú? O sea, porque todo lo que era, todo lo que expresaba, yo le decía, ¿cómo tú
tú no vas a creer en Dios, ¿vale? Tú tienes que creer en Dios, porque todo lo que veía en ella, como dije hace un momento, era agradable, pero ella no creía en Dios. Entonces dime tú, si esa muchacha hubiese muerto al momento, ¿se iba para el cielo o para el infierno? Es mi pregunta. Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Y por qué esto debemos traerlo? Bueno, porque hay personas que piensan que porque los otros se vean así van para el cielo. Es así. Hay personas, mira, hay personas que fueron cristianos hace mucho tiempo, ¿verdad? No voy a decir la persona, pero la hermana sabe quién es. Fueron cristianos hace mucho tiempo y ya no lo son, porque ya no se congregan. Y la palabra de Dios dice, no os dejéis de congregar. Entonces ya no son cristianos y se dejan de congregar. Entonces, la persona, después que deja de hacer eso, empieza a hacer cosas que incluso le ponen tropiezo a otros que están buscando de Dios. Porque ya empiezan a sentir como que, bueno, ya ellos el tiempo que necesitan servir a Dios lo sirvieron. Ya hicieron las cosas necesarias para Dios. Entonces, bueno, ya es momento de descansar un poco. Entonces, la persona, como en el caso de la hermana, pudiera decir, ay, no, pero yo creo que es salva. No, hermano. Si el justo hiciere lo malo, yo me olvidaré de toda su justicia. Eso dice Dios. Hay algunos que ese es el Antiguo Testamento. No entiendes. Esa es la palabra de Dios que ahora está revelada en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra de Dios, la mismita. Yo no vine a abrogar la ley, dijo Jesucristo, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley se frustrará, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hasta que se haya consumado todo, hasta el fin. Toda esa palabra permanece hoy, permanece y es efectiva, eficaz. Es así, y es cortante de dos filos, como dice ella. Entonces, el problema está en nosotros, que somos tan religiosos que pensamos que Dios salva a las personas por eso. No, entonces, si es así, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué tanta sangre? ¿Para qué tantos golpes? ¿Para qué tantos escopetazos? ¿Para qué soportar tantas malas expresiones? ¿Para qué haber dejado su majestad? Si es así, ¿para qué? Es la pregunta. Entonces, si somos un poquito inteligentes, entendemos que, mire, hay un sacrificio que hizo Él y ahora nos dice, bueno, sed santos porque yo soy santo. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ver mi gloria? Tienes que padecer juntamente conmigo. Yo llevé mi cruz, ahora el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Yo veo todas las cosas que Él hizo, ahora poniéndolas a nosotros, que las hagamos. Él vino sujeto a la ley y ahora nos dice, llevad mi yugo. ¿Es o no es? Es muy claro nuestro Dios, pero hay algunos que no lo entienden, porque es más fácil ver el evangelio light, un evangelio fácil, que yo hago lo que quiero, que hago ciertas cositas y ya soy salvo. No, la palabra de Dios dice que eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. Y si tú no eres una persona que estás guardando la palabra de Dios, esos apetitos van a crecer y tu postrer estado va a ser peor que el primero. Es así, y vas a continuar. Hay gente que Dios le habla y le habla una y otra vez, no murmures, y ya son tremendos chismosos, que ya la lengua no la pueden controlar de ninguna manera, porque le dieron rienda suelta. ¿Es o no es? Es así, le dieron rienda suelta, y ya para controlarla es difícil, porque el único que tiene poder para eso es Jesucristo. Es así. El Señor Jesús. Hay otras personas que no sé, me cuesta congregarme. Bueno, porque ya te acostumbraste a hacer liberar así delante del Señor y ahora no te importa, piensas que cumples con unos días, pero ignoran que van al infierno si mueren hoy, porque con Jesucristo no es una confesión, es una relación que viene producto de una confesión genuina. La gente pone la confesión y ya yo soy salvo, porque confesarás que Jesús es el Señor, eres salvo. Ya yo lo confesé y Él es mi Señor, ¿sí? Pero a mí me parece que Él no es tu Señor, porque si fuese tu Señor, dice la Escritura,
que el siervo hace lo que dice su Señor. ¿No dice eso la palabra? Creo yo. El siervo hace lo que dice su Señor. Ah, pero es que eso no me gusta. A mí me gusta más esta palabra y esta es la que yo recibo. Como algunas personas. Ay, ¿tú lees la Biblia? Sí, yo leo los salmos porque son muy bonitos. ¿Has visto esa persona? Yo leo los salmos porque es muy bonito. Ay, Santiago, a mí no me gusta esa epístola porque es muy dura. Pero los cristianos dicen, me gusta Santiago. ¿Y por qué? Porque me dice, recibe con mansedumbre, no seas chismoso, aguanta esa lengua. Y me gusta porque cuando la leo temo y no digo chisme. Temo y escucho la palabra. Me gusta, es delicioso. ¿Cierto? ¿Qué diferencia la de los cristianos a los que no son cristianos? ¿Es que así? La gente, ay no, a mí me gustan los proverbios, ¿verdad? Esa cara que provoca. ¿Verdad? Ay, me gusta. Proverbios 5. Ay, no, ese no, el 6. Es que es así, uno dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque no tienen espíritu para leer las escrituras. No hay espíritu allí. Y hay personas que no es que no haya espíritu, sino que ha dejado que la carne se les monte. Y la carne se les monta y el espíritu se apaga. ¿Se entiende? Porque los dos luchan entre sí para que uno no haga lo que quiere. ¿Es la carne o es el espíritu? Es así. Hay personas que son esclavos de la pornografía. ¿Y sabes por qué? Porque dejaron de escuchar al Señor y la pornografía se les montó y ya no se les quita. Hay personas que en vez de hacer como yo le dije el otro día a la hermana, ¿no? Que la hermana, bueno, ahorita lo puedo hacer porque tiene un vestidito largo, ¿no? Para que... Y le dije, le hablé de eso nuevamente. Pero hay personas que no. Hay personas que hasta se acomodan. ¿Me entiende? Se acomodan para ver. Sí. Y usted lo ve como inquieto, ¿no? Y acomodándose para ver qué ven, para ver qué saca. Y uno dice, ¿qué enfermedad? ¿Por qué? Porque dejaste que eso se montase sobre ti. Dile a eso que no de una vez y deja que el espíritu te gobierne. Es así. Deja que el espíritu te controle y deja todas esas cosas que destruyen. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestra religiosidad no nos va a salvar. Es lo que Jesucristo dice. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es malo, cuanto más no será tu cuerpo. Es así, tu ojo estará en tiniebla. Es así. Entonces debemos de comprender todas esas cosas, porque lo necesitamos comprenderlo, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero los demás sí, ¿cierto? Imagínate si Dios se dará cuenta. ¿Ah? No, los demás se dieron cuenta y lo oraron a Dios. Señor, te pido por este hermano, esta hermana que está haciendo esto. Y Dios dijo, sí, ¿cuándo? No lo vi. ¿Se entiende? Dios no es así. Dios ve todo. Si lo vio un hermano o una hermana, Dios lo vio más rápido. ¿Es o no es? Entonces debemos de buscar la integridad. Es así. Mire, y voy a seguir con el ejemplo de la hermana. Si yo hago eso con la hermana, Dios primero me va a reprender porque es una mujer que no es mía. Y segundo, me va a reprender más duro porque es una mujer con dueño. ¿Se entiende? O sea, que es doble problema. ¿Es o no es? Primero, que no es mía, porque si fuese soltera, no es mía. Y segundo, que no solamente no es mía, es de otro. Vaya problemón para con Dios. ¿Es o no es? Porque hay gente que es así y son unos religiosos y van a la iglesia y todo, pero usted lo ve, lo más importante que es eso, no lo hace. Es así. Y yo no le digo, hermano, a una persona que no tenga de repente esas pasiones, no le digo. Es así. Porque a veces uno ve personas y bueno, levantan pasiones, pero uno, Señor, ayúdame. ¿Se entiende? Pero es una realidad, hermano. Mire, la religiosidad nos destruye. Nos destruye. Y la religiosidad, hermano, nos pone a nosotros un velo. Y esto es lo importante, o lo más importante a ver acá. La religiosidad nos impide ver a Jesucristo. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? El no hacer las cosas de Dios con sinceridad.
¿Quién fue velado de los ojos de ellos? Jesucristo. Jesucristo fue velado de los ojos de ellos. Y esto tiene algo figurativo que nos enseña el día de hoy. Cuando nosotros somos religiosos, el Señor trae su palabra a la obra, pero es imposible que la veamos, porque Dios no nos da, no nos deja verla. Porque la palabra de Dios es tan tremenda que Dios pone un mensaje en el predicador, y el predicador de repente se emociona predicando allí el mensaje, o puede pensar que el mensaje fue simple. Puede haber cualquier concepto en el predicador, pero Dios siempre va a hacer en muchos corazones algo. ¿Por qué? Porque es la palabra la que opera, es Dios el que opera. No es para que tú te veas bien ni para que los otros te digan tremendo mensaje, como hay gente que acostumbra, ¿no? Bueno, hay mensajes a veces que le llegan a uno al corazón porque de repente Dios lo consuela a uno, o porque Dios quiebra algo que había en uno. Dios a veces hace eventualidades, yo lo he vivido. Yo al Señor a veces he puesto Dios palabras en mi boca que yo me voy aquí con un gozo impresionante, porque me ha dado una revelación de algo que yo antes no sabía. ¿Se entiende? Pero a veces Dios no viene a eso, sino que ve algunas cosas y viene a corregirlas. Y de repente yo ni cuenta me doy de que Dios está corrigiendo algo en alguien. ¿Por qué? Porque yo juzgo según lo que veo, pero Dios juzga según lo que no ve. Me explico. Yo puedo decir, Dios habló hoy del horario porque la hermana María llega tarde. ¿Se entiende? Pero de repente Dios habló del horario, de repente, porque la hermanita, Él le dio un ministerio y ahora Él quiere que llegue mucho más temprano. ¿Se entiende? Para que sirva a los demás. Entonces, yo pudiera pensar que es por María porque yo juzgo según la apariencia, ¿cierto? Pero de repente es por la hermanita. Es un ejemplo, simple ejemplo, ¿verdad? Todo está en nuestro corazón, que nosotros sepamos, tengamos la capacidad dada por Dios de poder tomar lo que nos corresponde, porque eso es lo que nos va a salvar, hermano. Si la palabra es velada de nuestros ojos, vamos a seguir como entramos, y eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque si algo me define a mí como cristiano es que cada día quiero perfeccionar mi fe, quiero perfeccionar mi caminar, quiero ser mejor cada día, quiero estar cada día más confiado en mi salvación, seguro. Y eso viene de un caminar genuino con Cristo. Eso no lo puede vivir alguien religioso, alguien hipócrita, no puede vivir eso. Porque el que le dijo hipócrita allí fue el Señor, no yo. Y eso es un hipócrita que vale la pena prestar atención, ¿cierto? Porque el Señor se lo dice a cualquiera que no vive su fe con sinceridad delante de Él y con la fuerza que requiere. Nosotros debemos de ser cristianos con fuerza, con ganas, porque dice la palabra que a nuestra fe le añadamos virtud, que es valentía, fuerza, valor a nuestra fe. ¿Por qué? Valor con respecto a nosotros mismos y con respecto a los de afuera, para mostrar una fe genuina. El cristiano de estos tiempos, ¿verdad?, que es mal utilizar la expresión, es una persona que piensa que ser cristiano es simplemente ir a una iglesia, y resulta que no es así. Ser cristiano es tener el valor, como lo tuvo el Cristo de la gloria, de decirle al mundo y declararle al mundo que sus obras son malas delante de Dios. Ese es el valor que nosotros debemos de tener si queremos ser cristianos algún día. Eso es ser cristiano, decir lo que Dios dice, aunque el mundo se levante. El cristiano dice lo que Dios dice. ¿Y por qué? Porque vive por lo que Dios dice. ¿Es o no es? ¿Cómo puedo decir yo lo que Dios dice cuando, como el Salmo 50 nos dice, yo me cargo las palabras de Dios? ¿Podrá alguien que no conoce la palabra de Dios cargársela? No, ¿verdad? Solamente alguien que las conoce se las puede cargar. Es así. No nos carguemos las palabras de Dios. Caminemos con la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Vivamos con la palabra de Dios. Solamente así, hermano, vamos a estar cerca del Señor. Solamente así. Y no sé para ustedes, pero lo importante para mí es estar cerca del Señor. Es lo único que tiene valor. Vamos a darle gracias al Señor.